Este video es basado en tus recomendaciones de Webtoon. Fue hace 84 años. Mentiri. Que se han recibido en los comentarios de algunos videos del canal. Además de la historia mostrada en este video, también he compartido mi opinión sobre estas historias. Pero hoy es el turno de lo que en un principio pensé que era un engaño. Porque el nombre a simple vista parecía algo extraño y pensé, eso seguro no existe, pero resulta que sí existe. Annara Sumanara, El sonido de la magia, es una historia de drama creada por Il Won-ha que cuenta con una adaptación de Netflix. El resumen dice lo siguiente: desde pequeña Yunai soñaba con ser maga, pero ahora solo es una estudiante de secundaria que no tiene dinero para comprar medias. Luego de conocer a un misterioso mago en una feria, decidirá cumplir su sueño. Ok, el resumen está para que no puedas hacerte una idea real sobre la historia. Me parece extraño que se mencione que la chica soñaba con ser maga y al mismo tiempo que se diga que no tiene dinero para comprar medias. Es como un dato irrelevante, o tal vez con eso quieren decir que es un estudiante promedio común y corriente. Pienso que Annara Sumanara es la palabra mágica para hacer magia, así como abracadabra. De allí el subtítulo de El sonido de la magia. Podría ser que la chica pronunció esa palabra y apareció este mago misterioso a cumplir su sueño. Leyendo el prólogo, creo que le atiné con la especulación acerca de Annara Sumanara. Sobre el tema de las medias, al leer el resumen pensé que era un dato descartable, pero ya comprendo lo de las medias y por qué son realmente importantes, no como algo material, sino como el trasfondo de las necesidades de Yunai con respecto a la de sus compañeros. El mago me hizo recordar a Tuxedo Mask. Yo antes le decía Tuxedo Mask, pero es como Tuxedo Mask. Ok, no importa. Tiene ese misterio y valentía que te hace recordar a ese personaje de anime el cual causaba furor en sus tiempos. Si no lo conoces, entonces debes ver Sailor Moon. No es que sea igual, pero como te dije, tienen en común como el misterio, la valentía y cierta elegancia. La de Francia. Esta historia es en blanco y negro, lo que hace que al leer los episodios sea mágico visualmente cuando el mago hace magia, porque al igual que Yunai, no puedes quitar la vista de lo que ves. Es todo tan hermoso que hasta tu mente se queda unos segundos en silencio, literalmente. Yunai es el personaje donde se desarrollan múltiples eventos, pero a mi parecer no es el principal. Su condición te lleva a ver otras situaciones porque esta historia es profunda, más de lo que pude imaginar y de lo que tú podrías creer. Según se muestra, en el cómics ella es una adolescente lidiando con temas de adultos a fuerza y la pasa realmente difícil. Es tanto lo que sufre que para amortiguar ese golpe de realidad le escribe a su madre sin esperar una respuesta. Aún no me queda claro si su madre murió o si solo la abandonó, porque como solo he leído 10 episodios, pues no comprendo. Yunai es un gran personaje que muestra ese lado inocente, positivo y soñador de cuando éramos niños, donde todo parecía fácil de hacer porque se limitaba como a tener voluntad y todo sería mágico y divertido. Entonces, sobre este cómics debo decir que el arte es diferente porque todo es en dos colores. En los comentarios de uno de los episodios, alguien mencionó que creía que era así porque Yunai vive la vida de esa manera, como en blanco y negro. Y realmente yo no lo había visto así, pero es un buen punto, porque si está esta persona en lo correcto, el mago es quien trae la magia para que Yunai observe que todo eso tiene color y diversidad, lo que haría la vida algo más linda e interesante, pero es algo que ella probablemente no conoce por los problemas que tiene. Algo que por el momento no sabré porque me faltan episodios por leer es por qué nuestro amigo guapetón, porque dicen que ay Dios, es tan guapo, es esto y lo otro, tiene una forma rara y no encaja lo que dicen de él con lo que se ve en el dibujo que muestran. Algunos le llaman a este personaje cabeza de salchicha, pero a mí me parece como de un globo de estos largos. Es el único dibujo con ese estilo diferente y me parece que es intencional. Pero tengo mi teoría acerca de por qué es dibujado de esta manera y probablemente voy a disipar esas dudas con la adaptación de esta historia. La adaptación es como un musical, así tipo Disney.
Disney. Que en lo personal algunas me gustaron, otras las vi como innecesarias. Por suerte no hay nada parecido en Webtoon. En el original, Yunai ya está en el salón de clases y el amigo guapetón, Il-deon, llega tarde y no quiere sentarse al lado de ella. En adaptación, ambos llegan tarde y se encuentran en las escaleras y ¡oh, sorpresa! Es Soyeon o Soyeon o como sea que se diga esto. Y no lo podía creer porque pues no sabía que este actor iba a estar en esta serie. En la adaptación, nuestro amigo Il-deon no le importa sentarse hasta atrás y tampoco le importa sentarse cerca de Yunai. En Webtoon, Yunai pasa hambre. Muchas veces se llena de agua, pero en la adaptación, Yunai tiene mucha comida en la escuela y allí come súper bien. Hasta roba de esa comida para llevarle a su hermana, cosa que en el original las niñas viven a base de arroz y agua. En Netflix, Yunai recuerda a su padre por haberle hecho promesas para que vivan mejor, pero en el Webtoon ella lo recuerda por el emprendimiento que tenía con unos juguetes y eso la llevaba a pensar que él era un adulto que no quería crecer ni lidiar con la realidad de lo que conlleva crecer. Cuando en Webtoon el mago conoce a la hermana de Yunai, le obsequia un conejo de peluche con una cara bastante interesante, pero en la adaptación le regala un huevo, literalmente un huevo, y tampoco le dice bombón, creo que le decía bombón. ¿Quién es este bombón? No dice eso en adaptación, o sea, punto menos para la adaptación. Bella tiene algunos diálogos distintos. Creo que en el cómics es más chistosa, pero conserva su personaje y es básicamente lo mismo. El mago tenía semejanzas con Tuxedo Mask en el cómics, pero en la adaptación no se parece tanto, porque en la historia original se dice que es como un loco con ropa extraña, como un adulto vagabundo e irresponsable, pero su dibujo no lo muestra de esta manera, sino que se ve un tanto elegante. Entonces en la adaptación sí tiene ese aspecto de adulto, desempleado, y su ropita la mayor parte del tiempo está como descuidada. Creo que solo al final de la serie se ve como elegante, como en la historia original. Il-deon es presentado con un aspecto diferente, como su dibujo lo muestra, y en la adaptación esa diferencia no es tan notable porque sigue retratado como el estudiante ideal de buena familia, inteligente y guapo, pero este tiene un tic nervioso por la presión que ejercen sus padres, entonces creo que esa presión es mostrada en Webtoon con el arte este de globito, de salchicha, como algunos dicen, en vez de un tic nervioso como en la adaptación. Ya comprobaremos si tengo la razón o no cuando se liberen más episodios de Webtoon. Cuando mencioné que es una historia profunda, no les mentí, porque así fue como lo percibí. Yunai es una chica con muchas dificultades y esto solo provoca que los adultos se aprovechen de su vulnerabilidad, haciendo que ella se pregunte si los adultos siempre son así, porque al final es lo que ella más anhela ser. Ella tiene la idea de que ser adulto resuelve los problemas. Lo cree tan fervientemente que tiene ideas distorsionadas de algo tan complejo como lo es la vida adulta. Ella desea tanto salir de la pobreza y no por ser ambiciosa, sino porque ella y su hermana están sufriendo por el abandono de sus padres. La desesperación la hace pensar que casarse con alguien rico, es decir, con nuestro amigo guapetón, mejorará todos sus problemas y ya no tendrá que preocuparse. Yo creo que el autor aquí nos muestra lo responsable que somos ante los más jóvenes, porque siempre le mostramos que ser adultos es lo más top que hay en la vida, que serlo indica que no hay imposibles y que todo lo puedes porque eres un adulto. Y si quebrantas las reglas, solo pagas y sigue siendo el adulto exitoso que todo lo puede porque pues ganas dinero y puedes hacer y deshacer. Ser adulto es complicado, es aburrido, es estresante, es negación, es frustración, pero spoiler, no es la realidad de todos los adultos. Y esto también se muestra en la serie con el personaje guapetón, porque él vive otra realidad en donde sus padres son la estampa del adulto promedio, exitoso, sobresaliente, en donde todos les veneran por serlo. Son los adultos ejemplares y no por ser buenas personas, básicamente. Es aquí donde el mago es clave en la historia, porque él plantea otros puntos de vista y lo difícil que es ser un adulto con sueños, ilusiones y creatividad que sigue sus propias reglas sin dañar a otros. Él menciona que con la misma intensidad que hacemos lo que no nos gusta, deberíamos también hacer intensamente lo que nos gusta. El problema es que todo está creado para que hagas lo que no te gusta pretendiendo que te agrada. Si por un momento te desvías hacia aquello
que te da tranquilidad y satisfacción, no faltará aquel que te haga sentir mal por ello. Para mí el personaje principal de esta historia es el mago porque trae consigo un mensaje para los jóvenes con quien comparte. Cuestionarse, analizar situaciones, ser conscientes de quién eres y hacia dónde deseas ir es algo que él le anima a Yunai y a Ildeon a seguir. Pero cuando estos lo intentan, en especial el guapetón, todo se derrumba y todos lo señalan. De alguna forma el mensaje del mago es cuestionarse sobre qué estás haciendo, hacia dónde vas, ¿te agrada lo que haces o solo pretendes que te agrada? La historia plantea dos cosas muy interesantes, como qué tipo de diploma es necesario para convertirse en un adulto respetable y cómo debemos vivir la vida. Es una historia inspiradora, a su modo mágica, que hace que te cuestiones sobre tus acciones, o por lo menos esa es su intención, independientemente si eres un adolescente o un adulto. Hasta aquí el video de hoy, fue muy interesante esta recomendación, así que si tú también quieres recomendar una historia que consideres interesante y que deberíamos leer, deja tu recomendación en los comentarios para que podamos analizar esa historia que tanto te gusta. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.